Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Muy bien, la perfecta compañía. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde Barrio Los Chañares. Tanti es la localidad, la provincia de Córdoba, República Argentina, que bendecimos nuestra nación. No nos cansamos de orar, de clamar para que venga ese tiempo de refrigerio para las vidas, a modo personal, individual. El matrimonio, claro, la familia, los sueños, los proyectos, los anhelos, cuántas cosas tal vez están postergadas en el tiempo. Bueno, tal vez sea el momento en que el Señor, Eclesiastés capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Te saludo, te bendigo desde esta preciosa localidad de Tanti para compartir la palabra del Señor. Ahí estábamos reunidos, sigue todavía la reunión con nuestros hermanos en Barrio Los Chañares, en esta fría tarde, 14 grados, me dice acá la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia de Córdoba. Te doy la bienvenida y ya voy a la palabra. Bienvenidos. Y vamos a compartir, venimos hablando en el libro de Levítico, Vallicrá, hoy capítulo número 5. Vamos a ver de los sacrificios que son del tipo obligatorio. Comenzamos viendo los primeros 3 capítulos del libro de Levítico, Vallicrá. Holocausto fue el primero, ofrenda de cereal el segundo y el tercero ofrenda de paz, Shelamín, que eran del tipo voluntarias. Eran voluntarias. Pero ayer comenzamos con las obligatorias. Por el pecado hatat, es la palabra hebrea, pecado por ignorancia, el pecado por ignorancia. Y hoy vamos a ver, claro, el pecado por culpa. Cuando es la persona sabe, claro, no queda ninguna duda que ha infringido la Torá, la palabra del Señor. Vimos el significado de pecado justamente en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe, ahí está la palabra clave, infringe la ley, la Torá, porque pecado es infracción de la Torá, del Pentateuco, la ley de Moisés. Vamos a la Biblia, pero claro, siempre te invito a que te suscribas a nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, dale me gusta, hace algún comentario. Muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos. Ahí estaba viendo Mendoza, también alguna hermana de San Juan, también mi hermana Erna Rosa, también a quienes saludo. Familia querida en la provincia de San Juan, Paso de los Libres, Corrientes también. Gaby Cabrera, provincia de Buenos Aires. A Chicho Pinto, mi hermano querido Chicho Pinto del departamento Las Heras, provincia de Mendoza. A mis hermanos Funes, capellanes de la localidad de Funes en la provincia de Santa Fe. A lo largo y ancho de toda la bendita República Argentina, saludo, y aún un poco más allá donde van las fronteras. Tenemos amigos en distintas partes del mundo, Chile, Brasil, por todos lados. Pero qué bueno es compartir la palabra del Señor. Es la que pone calor a estas bajas temperaturas que estamos viviendo en esta parte de la provincia de Córdoba en la República Argentina. Voy a la Biblia, la Torá, la palabra del Señor. Dice el capítulo 5, vamos a compartir en esta tarde, si el sacrificio expiatorio por diversos pecados. Vimos que expiación, la palabra expiación está relacionada a la palabra, es la palabra kafar. En hebreo, la palabra kafar. Sabés que cuando se estudia hebreo, claro, vamos al original, a la raíz hebrea de nuestra fe, y podemos analizar cada palabra, cada letra, distintos comentarios rabínicos, de distintos tipos de comentarios acerca del relato, y te queda más claro y vas aprendiendo y vas obteniendo conocimiento, porque conoceréis la verdad
y la verdad te hará libre. El pueblo pereció por falta de conocimiento, según Oseas 4:6. Por eso que el Señor lo desecha del sacerdocio y se olvida de sus hijos. Entonces, aprender la Biblia, estudiarla, que nadie te la cuente, que nadie te dé las historias así ya todo envasado. No, estudiarla por vos mismo. Hay muchísimas herramientas a nuestra disposición, a nuestra disponibilidad para poder estudiar, realizar un estudio exhaustivo, bien profundo. Hay un sistema de exégesis, de estudio de la Biblia en el sistema Pardés, un sistema hebraico para el estudio de la Escritura, Pardés se llama, y es un sistema establecido en 4 movimientos, vamos a decir, pero es muy bueno, es muy importante. Más adelante lo vamos a hablar y los vamos a enseñar. Ya en otra oportunidad ya lo mostré y lo enseñamos también. Así que, bueno, voy sin mucho preámbulo a la palabra del Señor. Dice: si alguien peca por negarse a declarar, acá hay un testigo, si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Es decir, el testigo que se niega a declarar bajo juramento lo que vio, habrá visto en las series de televisión, películas de Hollywood, alguna persona que se expone en un juicio oral y público, testigos. Claro, y hay personas que tienen que dar un testimonio acerca de lo que han visto, de lo que han oído. Voy a saludar, porque lo estoy viendo, a mi querido hermano Walter. Querido Walter, un abrazo grande. Muchas gracias por estar en cada una de nuestras transmisiones. Buenas tardes, me dice aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé, atento en su QTH, en su lugar, escuchando la palabra del Señor. Fría jornada en esta parte y sigue descendiendo, 13 grados la temperatura, y en la noche mi hija Carolina, desde la provincia de San Juan, con algunos hermanos que estuvimos compartiendo ese día de Pesaj acá en Tanti, dijeron hace mucho frío, y claro, todavía no empezaba, así que es un lugar muy bonito. Y tiene sus cosas, tiene frío también. Bueno, voy con la Torá, la palabra del Señor. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable. Mire lo que dice la palabra, la Torá. La Biblia, lo vamos a ver más adelante, en Levítico capítulo 11, habla de lo que se puede comer y de lo que no se puede comer. Eso lo establece la Biblia. Mucha gente me dice, pero ¿de dónde lo sacás a eso? Claro, hay cosas que la gente, claro, dice, no, se pierden económicamente en los negocios por las distintas comidas, que son comidas que no son aptas. Lo vamos a ver más adelante. El cerdo, por ejemplo. El cerdo, la Biblia dice que no. Tienen los animales que son comestibles, que son puros, según la Biblia, y que son aptos para comer, tienen que reunir una serie de condiciones, requisitos, que los vamos a ver más adelante en el 11, capítulo 11 de Levítico. Los animales, las aves, los peces tienen que reunir características. Y si una persona toca un cadáver, ahí recién la pastora está predicando y enseñando acerca justamente de esto también, de las cosas puras e impuras, de lo que el Señor, ya desde Génesis, vimos cómo separó las tinieblas de la luz, las aguas de la tierra, lo bueno de lo malo. La Biblia nos habla de eso, que debemos ser sabios para poder separar las cosas que nos edifican
y lo que no nos edifica, las cosas buenas de las cosas malas. La Biblia dice que debemos ser muy cuidadosos porque va a llegar el tiempo que a lo malo, escuche, lo dice Isaías y en el libro de Judas, si a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo, va a llegar ese tiempo y yo creo que ya está. A las cosas buenas le llaman malo, está malo. De ir a la iglesia, de tratar de obedecer al Señor, de cambiar la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de hacer las cosas, de tener amor, porque el amor es el vínculo perfecto, de honrar a los padres, de cumplir los mandamientos. Mucha gente dice, no, eso es obsoleto, eso ya no se usa más. La moda es otra cosa. Bueno, vamos, el Señor dice separar y la persona tiene que someterse a un proceso de purificación. O sea, nosotros estamos siendo limpios por la palabra del Señor. Ya la tengo a María, que está saludándome desde la provincia de San Juan. Tratamos, nos esforzamos, porque el Mesías dijo que la palabra del Señor es la que limpia, la que nos purifica. Y mientras más oímos, va a activar la fe. La fe viene por el oír, según Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, del Eterno, que te limpia, que te purifica y que te santifica. Buenas tardes, noche, queridos pastores. Atenta, me dice María desde la provincia de San Juan, fiel oyente a cada una de nuestras transmisiones. Poderosa palabra del Señor con Valentina. Valentina, saludos, bendiciones. Poco tiempo compartimos la última visita. Gracias al Eterno por las bendiciones recibidas. Dios bendiga sus vidas. Un abrazo grande, María, para Valentina, para toda la familia. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo, por palabras de aliento. ¿Quién no quiere palabras de aliento? Si alguien, sin darse cuenta, toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, se vuelve impuro él mismo, pero al darse cuenta será culpable. Claro, puede suceder que no se dé cuenta que se está contaminando, Muchas personas, abro paréntesis, por ahí citan a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 dice que el Señor dice que no lo que contamina, cuando habla lo que contamina al hombre, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque lo que entra por la boca, dice, claro, va al interior, al intestino, y del intestino va a la letrina, no pasa nada, pero lo que sale de la boca sí contamina al hombre. Claro, pero nunca podemos negar, nunca podemos cuestionar que Cristo, el Mesías Yeshua, nunca va a permitir. Él mismo, él dijo en Mateo capítulo 5, 17, que no penséis que he venido a abrogar la ley, a cancelar, a invalidar, a dejar sin efecto, a tirar por el piso, nada de nada. He venido a darle el correcto cumplimiento. Otra versión dice a completar, otra versión dice a complementar. Entonces, no es negociable que una persona, un judío, un hebreo que, claro que está conectado con el cielo, con la palabra del Señor, la Torá, no va a comer ninguna de esas cosas impuras que habla Levítico 11, ya lo vamos a ver más adelante. Eso no es negociable. Es como Pedro en el capítulo 15 capítulo 10, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, porque el 15 habla, claro, del primer concilio en Jerusalén. Pero hay cosas que son impuras y la persona que tocase esas cosas se contamina inmediatamente. Eso habla, es como que una persona que está buscando la santidad, que se está esforzando en agradarle a Dios, al Eterno, y comienza a juntarse, vamos a poner así, con amigos y ya lo sacan del enfoque. ¿Sabe que el enemigo, Satanás, el adversario, el ladrón, según Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir? El diablo, el adversario, Satanás, el homicida, Belcebú. Desde el principio dijo Cristo, el Mesías, Yeshua, que él era homicida. Desde el principio vino a matar. Entonces va a provocar
para que al mundo, al sistema, a los que ya están perdidos, no los va a tocar mucho, no los va a molestar mucho, pero sí al que busca santidad, al que desea agradarle a Dios, al Eterno, al que se esfuerza todos los días, que estudia la Escritura, que hace estudios, que procura agradar, se esfuerza, lucha contra el pecado, contra la tendencia humana pecaminosa. A ese lo va a atacar. Entonces, cuidado, porque el carnaval de la vida te puede llevar a contaminarte. Cuando el Señor dice en Éxodo capítulo 19, lo vimos el versículo 5, vosotros me seréis una nación de sacerdotes. Sacerdotes, reyes, dice, de un reino especial. Gente santa, gente consagrada, gente apartada para Dios. Es cierto, no hay comunión, no hay coinonía, no hay una sociedad entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. Es más, Santiago dice en el capítulo, Santiago dice que la amistad con el mundo se convierte en enemistad para con Dios. La amistad con el mundo, cuidado, mucho cuidado. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, más no todo me edifica, y lo otro no todo me sirve, no sé. Cuidado, mucho cuidado. Sigo, voy a la Torá, capítulo 5, versículo 4. Si alguien... Hugo Alfredo, mi querido veterano de guerra, no, lo tengo que saludar, darte la bienvenida, muy buenas tardes para vos y familia, frío seguramente ahí en el sur, abrazos Raúl querido, dice saludos a la familia, querido amigo veterano de guerra, un gran amigo desde mucho tiempo, veterano de guerra, Hugo Alfredo Ancatén, un abrazo grande para vos y familia también. Siempre te tengo en mis oraciones, a vos y a la familia. Y me alegro mucho de verte bien en cada foto ahí, siempre con los veteranos de guerra y ayudando, extendiendo la mano al caído. ¿Qué más? Un abrazo grande, mi querido veterano de guerra, Hugo Alfredo Ancatén. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura a hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Abro paréntesis. ¿Qué sucede? Mucha gente es muy triste escuchar a las personas y dice, mira, te lo juro que yo voy a hacer tal y tal cosa. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no lo hace. Es decir, ya lo saludo a mi hermano Sergio Cajas, el Johnny, desde la provincia de San Juan. La Biblia dice que cuando hagamos un juramento, otra versión dice cuando hagamos un compromiso, otra versión dice cuando hagamos un voto al Señor. Abrazo, querido amigo, me dice Hugo Ancatén. Abrazo, mi querido veterano de guerra. Y hacemos un compromiso, no tardes en cumplirlo. Así dice la Biblia. Cuando hagas un compromiso al Señor, un pacto, un voto, un juramento, no tardes en cumplirlo, porque Dios, así dice la Biblia, no se complace de los insensatos. Insensatos, en una versión más actualizada, dice cabeza hueca, sin seso, dicen otras versiones. Entonces, cuando haces juramento, cuidado, porque te atás a ese juramento. Hay un dicho, no es bíblico, pero viene al caso y dice que el hombre es amo de su silencio, pero esclavo de sus palabras. No es bíblico, pero suena bien. Es amo de su silencio y esclavo de su palabra. Cuidado con nuestras palabras porque te atan. Los saludo a mi hermano Sergio Cajas desde la provincia de San Juan, y está mi mamá también presente. Me dice bendiciones, siervos, atento a la palabra. Ahí está mi hermano seguidor de cada una de nuestras transmisiones, y mi mamá también, fiel oyente y sponsor oficial del ministerio. Bendiciones, queridos pastores, que el Señor bendiga sus vidas, cariños, dice mi mamá. Ahí fiel oyente
y seguidora de cada una de nuestras transmisiones por Facebook. Estamos en YouTube también. Buscalos ahí en YouTube, buscanos, dale me gusta, hacer un comentario, compartí, eso nos va a ayudar, va a provocar que más personas oigan un mensaje de fe, la palabra del Señor. Bueno, Levítico capítulo 5, cuidado con hacer juramentos a la ligera. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado cometido una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote hará expiación por este pecado. ¿Cuál era la solución? En el desierto, lo vamos a ver más adelante en el libro de Números, el Señor, Adonai, le da una instrucción a Moisés de hacer, ¿qué cosa? En un mástil colocar una serpiente de bronce. Creo que es Números capítulo 10, si mal no recuerdo. Una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque el pueblo, durante esos 40 años en el desierto, va a haber críticas. Claro, era un viaje que lo tenían que hacer desde Egipto hasta la tierra prometida en poco tiempo, pocos días. Pero la dureza del corazón, los celos, la rebeldía, las injurias, la falta de fe, todas esas cuestiones negativas van a postergar al pueblo un viaje de días a años, 40 años en el desierto peregrinando, y por esas actitudes de rebeldía, de negatividad y de oposición al Dios de los hebreos, venían castigos. Así dice la Biblia. Claro, si andás bien, si te mantenés en la obediencia, en la palabra del Señor, si te esforzás, si te animás, hay gran probabilidad de que los cielos se abran sobre tu vida, de que venga esa lluvia temprana y tardía, que la bendición te alcance. Eso dice Deuteronomio capítulo 28. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay falta de fe, cuando hay murmuración, cuando hay pleitos, peleas, la cosa es diferente. Es como que la vida se te pone cuesta arriba. Entonces, claro, el Señor quiere que seamos como niños. El Mesías dijo, Yeshua lo dijo, quien no se vuelve como un niño no tiene parte, no entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar preparado para gente preparada, no para algún improvisado. No, tenés que ser forjado, el carácter, ser humilde. Bueno, hay una serie de requisitos para entregar, para presentar. Pero hay gran probabilidad cuando somos obedientes que la vida te sea más leve. Si alguien, el caso de un pobre, una persona pobre, a ver qué va a suceder. Si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, aves domésticas podríamos decir, y de fácil acceso, se las podía conseguir rápidamente. Pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. ¿Cuál era la característica del holocausto? Se quemaba en su totalidad. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio expiatorio. Para esto le retorcerá el cuello, pero sin desprenderle del todo la cabeza. Luego rociará un poco de la sangre, este es el patrón, la sangre que aparece. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio expiatorio en un costado del altar, el altar que estaba de ingreso, el altar del holocausto, el altar de bronce, y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio expiatorio. Expiar es tapar,
cubrir el pecado. Para el perdón de los pecados se hacía. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese pecado le será perdonado, claro, porque presentó una ofrenda y hubo derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones, si es muy pobre, presentará entonces en sacrificio expiatorio, tiene que presentar algo, como ofrenda por el pecado cometido, 2 litros de flor de harina. Mire, va bajando la calidad, o sea, la calidad es óptima porque es menor el gasto, el costo, pero la calidad es buena. Flor de harina es de lo mejor de lo mejor. Como se trata de un sacrificio expiatorio, no se le pondrá aceite ni incienso, como vimos en los casos anteriores. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con los sacrificios presentados por fuego al Señor. Es un sacrificio expiatorio. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas cosas y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal. Leyes, dice el título acá, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, leyes sobre las ofrendas por el pecado. Cuando hay culpa, acá está, sacrificio, el sacrificio por la culpa. El Señor Adonai le dijo a Moisés, si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata. Según la tasación oficial del santuario, es un sacrificio por culpa. El pecado se llama en hebreo hasham. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la 5ª parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado le será perdonado. Se tiene que devolver, abro paréntesis, se tiene que pagar por haber infringido la ley una víctima, un animal inocente, y se debe hacer restitución. La restitución es lo que sucede cuando se ofende, cuando se hiere a alguna persona, hay un mal contra otra persona, se pide perdón, claro, pero pedir perdón no basta, sino hay que restituir. O sea, el daño que se ha ocasionado hay que restituir. Y acá vemos hasta 5 veces, 5 animales más tenía que hacer por la restitución. En Saqueo, en el Evangelio, en Mateo, habla de Saqueo, de un publicano, se acuerda que se había quedado con ganancias deshonestas y Cristo, el Mesías, pasaba por un lugar y él era de baja estatura. La Biblia dice que era de muy baja estatura y él, queriendo ver, no podía ver los acontecimientos porque el Mesías Yeshua pasaba por ese lugar. No tuvo mejor idea que subirse a un sicómoro, a una planta, a un árbol, y cuando el Mesías Yeshua lo vio le dijo, Saqueo, desciende porque es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario, hay una necesidad, que el Señor esté en nuestra casa, que el Señor visite nuestra casa. Y claro, y dice que Saqueo se dio cuenta, al escuchar la palabra del Señor, el Mesías estaba ahí en su casa, y le dijo, Señor, yo sé que he ofendido y que me he quedado con ganancia deshonesta, entonces voy a devolver todo, y si alguno he defraudado, bueno, lo voy a devolver, creo que 4 o 5 veces lo volvía a restituir, hacía restitución, es una ley.
Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, acordate, sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio para la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado que esa persona cometió inadvertidamente y ese pecado le será perdonado. Es un sacrificio por culpa de la que se hizo acreedor. ¿Por qué cosa? Por pecar contra el Señor. ¿Sabe qué? La ley, la instrucción, los mandamientos, las tablas de la ley, 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos se desprenden 613 leyes, algunas relacionadas a Israel, a la tierra de Israel, otras a las dietas, otras a leyes humanitarias, leyes sociales, leyes que están relacionadas a los hombres, otras a las mujeres, al sacerdocio, al servicio en el templo, al sistema sacrificial, etc. ¿Y sabe para qué fueron dadas? Para que el pueblo no peque. Pablo dice, si yo no hubiera conocido la ley, lo que dice, esto es pecado, no lo hagas, él lo seguía haciendo. Entonces, le dijo al pueblo hebreo, ustedes son una nación santa, son especiales, y especiales de todos los pueblos. Van a ser porque van a tener instrucción, van a tener leyes, mandamientos, para que no pequen y para que les vaya bien. Para eso son los mandamientos, hay que conocerlos. Bueno, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Si el Eterno así lo permite, mañana seguimos compartiendo más y más palabra del Señor. Que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tu casa, tu familia, que alce sobre ti su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que estés completo, que no te falte nada en el Señor. Mañana más y más palabra del Señor. Shalom, alejen y muchas gracias, toda Rabá.